Los plenos casatorios civiles son una figura que está regulada en el artículo 400 del Código Procesal Civil, y la pregunta es si podríamos llamarlo precedentes o podríamos llamarlo jurisprudencias o jurisprudencia. El punto de partida del cual hay que tener en cuenta necesariamente es que el término precedente, el término jurisprudencia, son términos bastante ambiguos. Para la doctrina, precedente puede significar varias cosas y jurisprudencia también. Entonces, no se puede decir a secas, por ejemplo, que la jurisprudencia no es fuente del derecho, porque la jurisprudencia puede ser utilizada en muchos sentidos. Entonces, partiendo de esa premisa, precedente a veces significa decisión judicial y jurisprudencia también significa en algunas ocasiones decisión judicial. Entonces, dicho esto, el artículo 400 del Código Procesal Civil podría entenderse como jurisprudencia vinculante o precedente vinculante, ¿no? Y asumiendo, repito, que jurisprudencia puede significar una decisión judicial y precedente también una decisión judicial. Aquí podemos conversar muchísimas cosas, pero eso es lo que me gustaría resaltar en esta oportunidad. Ahora bien, los plenos casatorios contienen una serie de reglas a propósito de un caso concreto. Entonces, los jueces de diferentes instancias, un juez de paz letrado, un juez especializado, un juez superior, necesariamente deberá tener en cuenta estas reglas cuando tenga casos semejantes a los del pleno casatorio. Entonces, el artículo 400 del Código Procesal Civil dice que estas reglas que están en los plenos casatorios son vinculantes, son obligatorias. Entonces, en un primer análisis, los jueces, cuando se enfrentan a casos parecidos a los resueltos en un pleno casatorio, tendrán que aplicar las reglas establecidas como vinculantes en estos plenos. Ahora, lo que se discute mucho es hasta qué punto son vinculantes los precedentes. Lo que suele suceder, y en nuestro medio también ocurre cuando se comenta el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, es que un precedente, una decisión judicial, o es vinculante o no es vinculante. Esa forma de enfocar el asunto es demasiado raquítica, muy reduccionista. Por ejemplo, Michele Tarufo ya ha demostrado en sus estudios de derecho comparado que una decisión judicial de cara al futuro puede tener hasta 7 grados distintos de fuerza vinculante. Y eso es muy interesante porque rompe definitivamente con ese binomio de decir, o es vinculante o no es vinculante. No, hay mucho más. De estos 7 grados, Tarufo plantea una reducción a 3 y habla de precedentes meramente persuasivos, precedentes prejuzgantes y precedentes incondicionalmente obligatorios. Repito, dentro de la ambigüedad que acoge al término jurisprudencia, uno de sus sentidos es decisión judicial, así que también podríamos utilizar el vocablo de jurisprudencia meramente persuasiva, jurisprudencia prejuzgante y jurisprudencia incondicionalmente vinculante. La jurisprudencia prejuzgante, los precedentes prejuzgantes, son aquellos de los cuales el juez tiene que tenerlos en cuenta, pero para apartarse de ellos debe expresar una razón valedera. De estos 7 grados de los cuales habla Tarufo, él plantea reducirlos a 3, ¿no? Una forma más didáctica de aproximarse al asunto. Primero, precedentes meramente persuasivos, precedentes prejuzgantes y precedentes incondicionalmente obligatorios. Insisto, tomando en cuenta que el término jurisprudencia es bastante ambiguo, uno de sus sentidos es decisión judicial. Entonces podríamos también hablar de jurisprudencia meramente persuasiva, jurisprudencia prejuzgante y jurisprudencia incondicionalmente vinculante u obligatoria. Entonces, en este caso, ¿qué debemos entender por cada uno de estos tipos de precedente o de jurisprudencia? Las meramente persuasivas son aquellas que el juez, si quiere, toma en cuenta, si quiere, no toma en cuenta. Y para apartarse de ellas, el juez no debe dar explicaciones. O sea, dentro de la jerarquía de 7 grados, este tendría de repente un grado 1 o un grado 0.
La jurisprudencia o precedente prejuzgante está en el medio. O sea, es obligatorio, el juez debe tenerlas en cuenta para resolver nuevos casos. Pero si desea, puede apartarse. Y obviamente no basta con desear, sino que también debe aducir buenas razones que justifiquen este apartamiento del precedente. O sea, el juez tiene que tenerlo en cuenta, pero si él considera que hay razones valederas para no aplicar el precedente al caso concreto, deberá exponer esas razones y no aplicar el precedente. Y finalmente, los precedentes incondicionalmente vinculantes, o jurisprudencia incondicionalmente vinculante, es aquella que el juez deberá tener en cuenta de todas maneras y bajo ninguna circunstancia podrá apartarse de ella al momento de resolver nuevos casos. Dicho esto, ¿dónde podremos encontrar a los plenos casatorios civiles de nuestro país? En realidad, antes de responder esa pregunta, lo principal es tener en cuenta que en el Perú, y en realidad en ningún país del mundo occidental al menos, existe una jurisprudencia meramente persuasiva, al menos en el sentido que hemos señalado. Toda jurisprudencia, toda decisión judicial de cara al futuro, como lo dice el profesor brasileño Marinoni, siempre tienen un grado de fuerza vinculante, todas. Porque si yo a un juez, cuando tengo un caso, le presento una sentencia que no es pleno casatorio, no es legalmente vinculante, si yo le presento al juez esa sentencia y le digo: señor juez, esta sentencia ampara mi pretensión, esta sentencia defiende o hace suya mi posición jurídica en casos como estos, si el juez va a apartarse de esa sentencia, va a tener que motivar. El deber de motivación le obliga a decir por qué no toma en cuenta ese argumento. Entonces, ni siquiera voy a decir que se trata de una sentencia de Corte Suprema o de Corte Superior. Basta una sentencia de primera instancia, que yo la traigo para decirle al juez: señor juez, mi posición jurídica en este proceso se ve amparada por estas decisiones de primera instancia. Si el juez va a apartarse de ello, deberá motivarlo. Entonces, ese pequeño detalle nos hace ver de que, caramba, todas las sentencias o cualquier decisión judicial tiene un grado de fuerza vinculante, porque si un juez decide apartarse de ellas en un proceso, tendrá que dar la motivación respectiva conforme manda la Constitución. Eso por un lado. Ahora, ¿los plenos casatorios serán entonces incondicionalmente vinculantes? No. Los plenos casatorios son precedentes prejuzgantes también, porque sí es posible apartarse de ellos. Por ejemplo, cuando se ha criticado mucho el primer pleno casatorio civil, muchos hablaban de la constitucionalidad del pleno. Como quiera que el pleno casatorio había emitido un fallo bastante controvertido, muchos autores planteaban la inconstitucionalidad del artículo 400 del Código Procesal Civil para así hacer inaplicables las reglas contenidas en un pleno casatorio cuando éste era criticable. Sin embargo, esa postura, en mi opinión, se tiene que dejar de lado. Los plenos casatorios no son vinculantes de por sí. Basta revisar el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para percatarse de que los precedentes vinculantes establecidos por la Corte Suprema de la República pueden ser materia de un apartamiento por parte de los jueces de inferior jerarquía siempre y cuando justifiquen. Entonces, de inmediato viene la pregunta: entonces, ¿una sentencia de pleno casatorio tiene la misma fuerza vinculante que una sentencia a la que hice referencia hace un momento de primera instancia, porque en ambos casos el juez, si no las va a tomar en cuenta, debe fundamentar? Ambos son precedentes prejuzgantes, pero de diferente grado. Entonces, fijémonos cómo no todo se reduce a si es vinculante o no es vinculante. Hay diferentes grados de fuerza vinculante. No es tan simple como decir o es vinculante o no es vinculante. Eso es muy importante tener en cuenta. Por supuesto que no son iguales, ambos son precedentes prejuzgantes, pero en el primer caso el juez tendrá que hacer una motivación que podríamos llamar ordinaria y en el segundo caso una motivación especial. Debemos tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en la sentencia
del caso de Juliana Yamoja, señala que en algunas ocasiones los tribunales deberán expedir fallos con una motivación especial. O sea, la fundamentación debe ser, vamos a decirlo así en resumidas cuentas, especialmente detallada, especialmente profunda. En estos casos se aplica cuando el juez decide apartarse de un pleno casatorio, se tendrá que aplicar esta motivación especial. Entonces, en el Perú, al menos a nivel de derecho privado, podríamos entrar a discutir sobre el caso del Tribunal Constitucional, no es materia de esta conversación, pero a nivel de derecho privado, los plenos casatorios no son incondicionalmente vinculantes. La Corte Suprema de la República de este país no puede emitir precedentes incondicionalmente vinculantes porque no hay base legal para ello. La fuerza vinculante de los precedentes, como muy bien señala Tarufo, Marinoni y Gartúa en España, depende de lo que diga el derecho legislativo al respecto, la fuente legislativa, las normas legislativas que regulan la jurisprudencia, cómo manejar los precedentes judiciales. Esas reglas nos indicarán ante qué grado de fuerza vinculante estamos en un caso determinado, cuando analizamos una jurisprudencia, un precedente. En el Perú no hay base legal, insisto, para concluir que los plenos casatorios civiles o los plenos jurisdiccionales supremos puedan tener un valor de fuerza, un valor de precedente incondicionalmente vinculante. En el Perú solo hay, insisto, precedentes prejuzgantes o jurisprudencia prejuzgante de dos grados diversos de repente, cuando se tiene un pleno casatorio y cuando no se tiene. En un primer caso habrá una motivación ordinaria y para apartarse de un pleno casatorio, esta motivación especial de la que, insisto, ya hablaba nuestro Tribunal Constitucional. Ya para terminar esta pregunta que se me formula, los plenos casatorios deben aplicarse a casos en trámite. A nivel práctico de eso no debería quedar ninguna duda. Lo dice el tercer pleno casatorio en uno de sus considerandos. Los precedentes, estas reglas vinculantes de los plenos casatorios se aplican para los casos en trámite inclusive, no para los casos nuevos o que empiezan de cero. Eso es un dato muy importante. Yo no quisiera terminar esta entrevista sin agradecer a los amigos del Instituto de Derecho Privado, en especial a su director Marco Silva Santisteban, buen amigo que soy testigo de sus esfuerzos para compartir un poco las ideas que diversos profesores, diversos investigadores pueden tener sobre ciertos temas, y seguramente sirva esta la ocasión para invitar a Marco a poder conversar nuevamente de los precedentes vinculantes, pero a la luz de este proyecto de ley que está en el Congreso y que ha sido aprobado a nivel de la Comisión de Justicia, donde se está modificando mucho este asunto de la casación y de los plenos casatorios, la jurisprudencia vinculante. Yo creo que podríamos seguir conversando bastante al respecto. Muchas gracias.